¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos sintonicen. Bienvenidos a una plática más de nuestra plataforma digital Equípate. Muchas gracias a todos los que ya son parte de esta plataforma. Por favor, ayúdenos a difundir más este esfuerzo para que mucha gente más pueda ser bendecida con estos recursos que estamos proveyéndoles a través de equipate.life. Vamos a platicar ahora, hermanos. Estamos casi a empezar un año nuevo, así es que tenemos una plática interesante para ustedes relacionada con el principio de la abundancia de Dios. La abundancia de Dios. Todo mundo en este tiempo va a estar hablando acerca de abundancia y buenos deseos, de prosperidad y todo esto por el año nuevo. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice respecto de la abundancia? ¿Es un concepto bíblico? ¿Es un concepto equivocado? ¿Tiene que ver solamente con nosotros? ¿Hay fondo espiritual en todo esto? De esto vamos a hablar en esta plática. Vamos a orar y arrancamos. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos hablar acerca de estos temas, Señor, que yo sé que son importantes y están en la mente de la gente y sobre todo de tu pueblo, Padre. Queremos abordarlo con reverencia, con temor, con temblor, Señor, delante de ti, sabiendo que tú nos conducirás a toda verdad. Gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a hablar, hermanos, acerca de esto que se llama el principio de la abundancia de Dios. Si quieren seguirme, por favor, ahí en sus Biblias, en 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, fíjense bien lo que dice, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Siempre al iniciar un año nuevo, el tema por todos lados, en medios de comunicación, en redes sociales y hasta en los púlpitos de las iglesias, se habla del deseo de la abundancia y de la prosperidad para toda la gente. Pero, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay de este principio de abundancia en la Biblia? Vamos a hablar sobre este principio, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece para nosotros. No en un afán de avaricia ni de poder, sino de expansión del reino de Dios. Esto es muy importante. El concepto de abundancia, aunque es un principio bíblico, hermanos, se ha distorsionado en las últimas generaciones porque la imagen que tenemos de abundancia o que nos han querido vender de la abundancia en este tiempo es tener casas, es tener carros, buena ropa, buen negocio, viajes, dinero en el banco. Y la verdad que el concepto bíblico de abundancia, hermanos, no tiene nada que ver con esto. La llamada teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad desde hace unas décadas ha hecho mucho daño en lo que es la sana doctrina bíblica. Esta corriente teológica, para los que no la conocían, es una creencia muy controvertida porque sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para ellos y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas de sus iglesias aumentarán la riqueza material a cada persona. La teología de la prosperidad ve a la Biblia como una especie de contrato o un pacto entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, entonces Dios les va a dar seguridad y prosperidad. Se oye bien, pero ¿qué es lo que realmente hay detrás de esto, hermanos? Esta doctrina enfatiza la importancia del poder personal, no de la voluntad de Dios, sino de que tú puedes, de que tú tienes el poder, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo siempre sea bendecido. Se interpreta que la expiación, es decir, la reconciliación con Dios por medio de Cristo, incluye siempre de manera incondicional el alivio de la enfermedad y la pobreza, ¿verdad? En esta teología, en esta corriente de estudio, ellos consideran que la enfermedad y la pobreza son maldiciones
que deben de romperse solamente mediante la fe. Estos predicadores, que por cierto son muy populares, dicen que esto se logra a través de donaciones de dinero, de visualización mística y de una confesión positiva, que tienes que estar confesando, declarando, estableciendo pactos, dando dinero para que entonces las maldiciones de la pobreza y la enfermedad se rompan de ti y de tu familia. Hermanos, esta corriente de pensamiento y de predicación es totalmente irresponsable al ofrecer la riqueza como una solución a todo problema humano. Promueve la idolatría hacia el dinero, fomenta el pecado de codicia y es totalmente contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchos cristianos también han criticado la teología de la prosperidad como una explotadora de los pobres, a quienes se les exige constantemente donaciones de dinero para mantener la bendición de Dios. Las prácticas de algunos predicadores han atraído, por supuesto, escándalos y algunos han sido acusados de fraudes financieros. Pero cuando encontramos, hermanos, en la palabra de Dios, el concepto de abundancia de parte de Dios, siempre lo vemos que está relacionado con el establecimiento de la obra de Dios en la tierra. Es un principio primeramente espiritual que Dios enseñó primero a Israel y después a la iglesia, pero siempre con el propósito de establecer el reino de Dios y que el plan de salvación siguiera adelante hasta que Cristo llegara y ahora en el tiempo de la iglesia hasta que Cristo regrese por su pueblo. Así es que debemos de reenfocar nuestra mente hacia lo que Dios nos quiere enseñar respecto a la abundancia. La forma de pensar, la mentalidad, los sueños de todos los que no conocen a Cristo, inclusive también de muchos cristianos, tienen que ver con el dinero. Todos los que estamos aquí hemos deseado tener una buena casa, tener un mejor carro, una mejor educación para nuestros hijos. Y se nos van los ojos cuando vamos a las tiendas, ¿verdad? Viendo zapatos o ropa, viendo artículos electrónicos, herramientas, en fin, se nos van los ojos. Y esto es verdad. Mentiríamos si dijéramos que no es así. Ahora, el problema no es lo que deseemos, hermanos, sino el conflicto radica en ¿para qué lo deseamos? ¿Cuál es la motivación detrás de todo esto? ¿Para presumirle a alguien de mi familia que yo tengo algo mejor que ellos? ¿Para compensar tantos años de sufrimiento y escasez que vivimos en nuestra infancia y ahora quiero tener todo lo que no tuve? ¿O para demostrarme a mí mismo que soy capaz de lograrlo? Para que mis hijos no pasen dificultades y lo tengan todo y nada les cueste trabajo y les voy a dar todo lo que ellos necesitan. ¿Para qué deseamos la abundancia de parte de Dios? Muchas veces, amados hermanos, el gran error del cristiano es que a pesar de tener las motivaciones incorrectas, todavía nos atrevemos a pedirle a Dios que nos prospere. Y hasta somos capaces de dar los diezmos con una doble intención, ¿verdad? Que Dios nos dé. Pero Dios no está viendo cuánto diezmas, sino cuál es la intención de tu corazón. ¿Para que Dios me dé más? ¿Para sentirme con menos cargo de conciencia de tanto que me afano en el trabajo todos los días? ¿Para que vean todos qué buen cristiano soy? ¿Cuál es la motivación detrás de lo que le damos al Señor? La mayoría de la gente se mete en el asunto de generar abundancia con una motivación totalmente equivocada. Y hasta enmarcamos la parte del versículo de Deuteronomio que dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Han escuchado este versículo? Ahorita lo vamos a estudiar. Los falsos maestros de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad y la manipulación, lo usan mucho este versículo, pero no completo. No usan todo el contexto, solamente usan esta parte.
porque Dios te da el poder para hacer las riquezas. Y la gente cuando oye esto, por supuesto, se emociona y hasta llora y aplaude y pactan y traen ofrendas para que Dios les dé el poder de hacer las riquezas. Pero no se toman la molestia de leer el pasaje completo. Acompáñenme a verlo, vamos a verlo. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia? En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y podemos decir nosotros, si tengas buenos carros y buena ropa y mandes a tus hijos a buenas escuelas y que tu mujer tenga 100 pares de zapatos y tú todos los carros que quieras, ¿verdad? Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Escucha bien el versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18. Este es el versículo clave. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Hermanos, cansado estoy de ver a lo largo de mi vida cristiana a cuánta gente ha bendecido Dios y de la misma manera se han olvidado de Él y han fracasado. ¿Para qué te da el poder de hacer las riquezas? A fin de confirmar su pacto. ¿Y de qué se trataba el pacto de Dios con Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto de Dios con Abraham se trataba de salvación. El pacto que Dios hace con Moisés a través de la ley se trataba también de salvación. Y por supuesto el nuevo pacto hecho con Jesucristo hacia la iglesia se trata de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, y a todos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Nuestro Dios es un Dios de abundancia entonces? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Cuando nuestra motivación es establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso el versículo que leímos, 2 de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora, con esto en mente, hermanos, déjenme decirles cómo opera el principio de la abundancia de acuerdo a la palabra de Dios. En primer lugar, siempre vamos a ver un mandamiento y un propósito de parte de Dios. Para que Dios pueda activar el principio de la abundancia en nosotros, tiene que haber primero que nada un mandamiento y un propósito. Un mandamiento y un propósito para lo que vayamos a hacer. Cualquier cosa que quieras hacer. Mandamiento y propósito. Recuérdalo, mandamiento y propósito. Vamos a ver algunos ejemplos. Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 4, leemos: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Lo que el Señor ha mandado. Un mandamiento. Versículo 5. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul,
púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneras teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral, es decir, para las vestiduras sacerdotales. Mandamiento: tomar ofrenda para Jehová. Propósito: construir el tabernáculo y los utensilios del sacerdocio. Y entonces vino la abundancia. Éxodo capítulo 36, versículo 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Hermanos, qué bendición. ¡Qué bendición! Esto es el sueño de todos los pastores y este es el sueño de todas las iglesias y de la gente que administra dentro de las iglesias. Que llegue un momento en que tengamos que decir: ya no traiga nadie nada, por favor, porque tenemos todo lo necesario y sobra para edificar la casa, para construir lo que se necesita, para el mantenimiento de la casa de Dios. Hay un mandamiento, tomar ofrenda. Hay un propósito. ¿Para qué es esa ofrenda? Para construir el tabernáculo y las vestiduras del sacerdote. Y entonces se activó el principio de abundancia y todo el pueblo trajo sus ofrendas y la ofrenda fue tan abundante que ya sobraba. En el Nuevo Testamento vemos operando el mismo principio, mandamiento y propósito primero. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud, Señor, para que se vayan por las aldeas y pues que compren algo de comer, porque estuvieron todo el día ahí con el Señor. Y Jesús les dijo, versículo 16, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Mismo principio. Mandamiento: denles ustedes de comer. Propósito: alimentar a la multitud que había escuchado las enseñanzas de Jesús todo el día. Y entonces se activa el principio de abundancia. En el versículo 20 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Hermanos, cada vez que Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre su pueblo, es porque hay primero un mandamiento y un propósito. Podemos pensar, bueno, ¿y para la iglesia de nuestro tiempo funciona este principio? Por supuesto que sí, es el mismo principio. ¿En dónde está? En la Gran Comisión. En Mateo 28, del 18 al 20, cuando Jesús da la Gran Comisión. ¿Cuál es el mandamiento? Por tanto, id. Ahí está el mandamiento. El propósito: hacer discípulos a todas las naciones. Eso incluye la ciudad donde vives y todos los puntos alrededor. Hay un mandamiento y hay un propósito. Y entonces viene la abundancia. Dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La abundancia no tiene solamente que ver con dinero, no tiene que ver con comida, tiene que ver con el crecimiento de la obra de Dios. El primer paso para poder conocer la abundancia de Dios en nuestras vidas es ver claramente una orden, un mandamiento dado por Dios para nosotros y un propósito relacionado con el establecimiento del reino de Dios en medio de nosotros. Y entender que cuando se habla de abundancia, hermanos, no siempre se refiere a dinero o a cosas materiales. Hay abundancia espiritual, hay abundancia de gracia, abundancia de salvación, abundancia de ministerios, abundancia de trabajo, abundancia de bendición para nuestras comunidades.
¿Crees que en las familias de la tierra entra este principio? Por supuesto que sí. El mandamiento lo tenemos en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y cuál es el propósito de esto? Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay un mandamiento: búscate tu pareja, forma tu familia. Viene un propósito: tienes que llenar la tierra. Y entonces viene el principio de la abundancia. Génesis 5:4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y todo el capítulo habla de las generaciones de Adán hasta Noé. ¿Crees que en tu vida personal también se puede activar este principio? Claro que sí. Mandamiento, por ejemplo, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. No temas, versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hay un mandamiento: tienes que ir a las naciones. Hay un propósito. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y me tocó y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y entonces viene la abundancia. Decenas de profecías sobre Judá, advirtiéndoles que se arrepintieran de sus malos caminos. Cantos proféticos hermosos que hasta el día de hoy nos siguen bendiciendo cuando los leemos. Hermanos, en todo hay un propósito de parte de Dios. ¿Crees que tu vida de trabajo, tu negocio, tus actividades entran dentro de este principio? Por supuesto que sí. Déjame darte un ejemplo. El mandamiento, Génesis 41:39. Y le dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mandamiento. ¿Y cuál es el propósito entonces? 48, versículo 48. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y entonces vino la abundancia. Versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Dios manda, Dios pone un propósito y entonces viene la abundancia. El propósito, recuérdalo bien, siempre está relacionado con el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Siempre tiene que ver con su obra. La bendición de Dios se activa cuando tú pones en primer lugar la obra de Dios, donde quiera que estés sirviendo, donde quiera que estés trabajando, donde quiera que estés congregándote. Primero la obra de Dios. Ahora, ¿crees que puedes definir el mandamiento de Dios para tu vida hoy? ¿Cuál es el propósito de ese mandamiento? ¿A qué te mandó Dios? ¿Con qué propósito? ¿Y ese propósito está relacionado con la expansión del reino de Dios? ¿O estás viviendo solamente por vivir, sobreviviendo, buscando la bendición de Dios para gastar en hobbies, en diversiones, esperando a ver cómo va pidiendo la vida, a ver qué cosa puedes hacer? Si estás buscando de esa manera, estás buscando de forma totalmente equivocada. Quizás estás muy afanado buscando la abundancia, pero al no tener un mandamiento claro de parte de Dios, ni un propósito definido, tu esfuerzo se convierte en un lazo que te tiene atrapado, aunque tengas las mejores intenciones. Por eso el salmista reconoció esta verdad. Salmo 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. No te afanes por ti mismo. Si no tienes claro cuál es tu mandamiento y tu propósito, creo que al iniciar el nuevo año es un buen tiempo de pedir al Señor que te lo revele.
Pero entre el mandamiento y que se desate la abundancia, todavía hay dos puntos intermedios que debemos de considerar. Número 2, nos habla acerca de la voluntad de obedecer. Si vemos los mismos ejemplos bíblicos que vimos ahorita en el primer punto, hermanos, veremos que en cada uno de estos ejemplos también hubo alguien o algunos hermanos o personas dispuestos a obedecer de manera voluntaria y agradecida a Dios. El ejemplo del Antiguo Testamento en la construcción del tabernáculo y de las ropas sacerdotales que vimos. Vean lo que dice Éxodo 35:20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Hermanos, qué hermosa expresión encontramos aquí. A quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Esto habla de agradecimiento, de reconocimiento de la grandeza de Dios, de un profundo sentir de adoración a Dios y de un compromiso total con la obra de Dios. No obedecieron por fuerza, ni de mala gana, ni porque Moisés los estuviera presionando o manipulando, que sería peor. Fue un acto de voluntad de obedecer a Dios. Fue un hermoso sentir que tuvo el pueblo en ese momento. Por eso mismo Pablo dice en 2 de Corintios 9:7, no lo hagas con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el ejemplo que vimos en el Nuevo Testamento, en la alimentación de los 5,000, dice Juan capítulo 6, versículo 9, cuando pregunta el Señor, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? La buena voluntad de un muchacho, a quien su espíritu le dio voluntad de compartir su almuerzo, hizo uno de los más grandes milagros de Jesús. ¿Te das cuenta cómo opera este principio? En el libro de Éxodo fue oro, plata, bronce, pieles, maderas finas. En los evangelios fueron 5 panes de cebada y 2 peces. Pero el principio de la abundancia de Dios se activa porque había un propósito relacionado con la obra de Dios y hubo gente con buena voluntad de obedecer. Al final, ¿quiénes fueron bendecidos? El mismo pueblo. Porque todo lo que le damos a Dios, hermanos, se nos regresa siempre. La bendición es para nosotros. Los bendecidos siempre vamos a ser también nosotros. Todo lo que hacemos para el reino de Dios se nos regresa a nosotros. Este mismo principio sigue operando en nuestros días entre nosotros. Todos tenemos testimonios de cómo Dios nos ha bendecido. Cuando hemos dispuesto nuestro corazón para servirle. Y cuando hemos puesto de lo que Él nos ha dado para cumplir su propósito de extender su palabra. Pero también hay cristianos que ya tienen un llamado, hermanos, de parte de Dios. Ya tienen un mandamiento, ya tienen un propósito, pero los afanes de este mundo les han impedido que su corazón se estimule y que su espíritu tenga la voluntad de hacerlo. Cuidado. Porque el Señor no va a aceptar la excusa de que, hay señores que enterré lo que me diste y aquí está nada más lo que es tuyo sin producir nada, sin buscar la abundancia para que el reino de Dios se establezca. Dios no va a escuchar argumentos. No hay pretexto. Si ya tienes un mandamiento claro y tienes un propósito, hermano, tienes que activar para beneficio del reino de Dios. Así es que dijimos que el primer paso para que se desate este principio de abundancia es que hay un mandamiento y un propósito. En segundo lugar, tiene que haber una buena voluntad y un buen espíritu para obedecer. Y entonces viene el tercer elemento para completar el principio de la abundancia de Dios. Este principio o este elemento es sabiduría y conocimiento para hacer la obra. Sabiduría y conocimiento. A lo largo de la Biblia vemos la vida de hombres y mujeres que no tenían ni la más remota idea
de lo que Dios iba a hacer con ellos, ni sabían de lo que eran capaces de lograr hasta que recibieron un mandamiento y un propósito de parte de Dios, y ellos tuvieron la buena voluntad de ayudar y de ofrecerse al Señor. Y la mayoría de ellos, hermanos, si no es que todos, con muchas dudas, con temores, con inseguridades, pero con un espíritu que les dio la voluntad de obedecer el llamado del Señor, tomaron el desafío. Y mientras empezaban a obedecer a Dios, se fueron dando cuenta de que junto con el llamado vino la sabiduría y el conocimiento de parte de Dios para desarrollar la obra, y vieron la abundancia en sus ministerios. No abundancia en bienes solamente, hermanos, sino abundancia de arrepentimiento, de salvación, de conquistas, de milagros y de expansión en el reino de Dios. Me encanta la forma, la suavidad, la tersura del relato sobre cómo Dios da la sabiduría y conocimiento para la obra en Éxodo 35:30, en el ejemplo que hemos estado viendo del Antiguo Testamento. Le dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y él lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Espíritu de Dios lo llenó de eso, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Qué bonito, ¿no? 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Qué hermoso, hermanos. Esto se oye hasta poético. No sé si tú puedes imaginar esto. Ahora piensa en los discípulos de Jesús. Vámonos al Nuevo Testamento. Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Tomás, caminando junto a Jesús, viendo los milagros del Señor, escuchando las enseñanzas, 3 años caminando junto al Maestro, recibiendo sabiduría, recibiendo conocimiento para la labor que les iba a ser encomendada. Y de pronto su Maestro se va, pero les dice que les va a pasar algo muy parecido a estos hombres de Éxodo 35, llamados Bezaleel y Aholiab. Jesús les dice a sus apóstoles en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Éxodo había que levantar un tabernáculo. En Hechos había que edificar la iglesia. Es el mismo principio de la abundancia de Dios, dando sabiduría y conocimiento para realizar la obra. A lo largo de mi vida personal, hermanos, Dios ha puesto mucha gente en mi camino para enseñarme muchas cosas que han redundado en el beneficio de la obra de Dios. Desde usar una computadora hace muchísimos años hasta cosas de construcción en los más recientes años. Seguramente si tú eres cristiano puedes pensar en gente que Dios ha puesto en tu camino, de los cuales has aprendido muchas cosas. Quizás hasta lo que ahora estás haciendo para sostener a tu familia te fue enseñado por algún cristiano. Pero recuerda que Dios no te dio esos conocimientos, ni esa sabiduría solamente para enriquecerte y olvidarte de Él y de su obra. Cuando se juntan estos 3 elementos, hermanos, un mandamiento y un propósito, un corazón y un espíritu dispuestos, y la sabiduría y el conocimiento que vienen de parte de Dios, entonces viene la abundancia de parte de Dios. Y hay suficientes finanzas, suficientes recursos humanos, suficientes manos para llevar a cabo la tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra.
y seremos bendecidos hasta que tengamos de sobra para seguir bendiciendo a la gente, a la iglesia, hasta que Cristo venga por nosotros. Este fin de semana, hermanos, las redes sociales se van a inundar de deseos de abundancia y de prosperidad para el año nuevo. Mucha gente va a recomendarte rituales y cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Para que te vaya bien durante el próximo año. La pregunta es, ¿para qué quieres que te vaya bien? ¿Para qué quieres la abundancia de parte de Dios? ¿Para qué le vas a desear a alguien la abundancia de Dios? Todo mundo desea abundancia. Pero el cristiano, el verdadero cristiano, sabe que Dios le ha dado las riquezas materiales, espirituales y las habilidades necesarias con el único propósito de confirmar su pacto de salvación a todas las naciones. Segunda de Corintios 9:8, que leímos al principio, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es esa buena obra en la que tienes que abundar? ¿Lo tienes claro en tu mente? ¿Tienes claro en tu mente para qué estás trabajando? Tú puedes decir para sacar adelante a mi familia, es cierto. Pero tu familia es solamente parte del propósito de parte de Dios. ¿Para qué quieres darle una buena educación a tus hijos? ¿Para qué quieres darles todo lo que necesitan? No solamente para que se vuelvan orgullosos y vanidosos y egoístas. Tienes que darles todo lo que ellos necesitan y Dios te va a dar lo que necesitas para ellos, para que los formes en el camino de Dios, para que ellos también puedan tener un propósito en sus vidas sobre el servicio a Dios, para que ellos puedan entender que todo lo que tengan, todo lo que hagan, tenga que ver con el extendimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Quieres que Dios bendiga tu negocio? Por supuesto que sí, todos queremos que Dios bendiga lo que estamos haciendo. ¿Pero con qué propósito? ¿Solamente para enriquecerte? ¿Para ir almacenando cosas materiales que después tienes que regalar o medio mal vender porque ya no sabes qué hacer con ellas? Habiendo tanta necesidad, tantas misiones, tantos hombres, mujeres queriendo un poquito de recursos para poder llevar el evangelio a otros lados. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Hay tanta necesidad alrededor de nuestras comunidades. Hay tanta gente que está necesitando algo de nosotros. Y quizás nosotros Dios no los está dando, pero no estamos extendiendo su reino. No estamos compartiendo para que otros sean bendecidos y conozcan el verdadero amor de Cristo Jesús derramado en la cruz. Dios ya te dio habilidades para ser como estos hombres del Antiguo Testamento. No solamente les dio las habilidades, sino que les dio el espíritu, el deseo de enseñar a otros para que pudieran desarrollar el reino de Dios, para que pudieran hacer la obra que Dios les había mandado. Y Dios les dio el ingenio y les dio para inventar y les dio todo lo que necesitaban. Los discípulos lo recibieron directamente de Jesús. Cuando se vieron ya en el aposento alto, solos, el maestro ya se había ido y eran los 40 días de espera en lo que llegaba el Espíritu Santo. Ellos no tenían ni idea de lo que iban a hacer. No sabían cómo lo iban a hacer. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces Pedro se levantó y dio uno de los sermones más impactantes de toda la historia de la iglesia. Y de ahí se empezaron a repartir y el Espíritu Santo les dijo lo que tenían que hacer. Y hubo abundancia en todos los aspectos. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere desatar este principio de abundancia en todas las áreas. Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Hermanos, esto es algo que no mucho la gente pide. La gente pide, Señor, dame dinero, dame riquezas, dame una casa. Y muy poca gente pide sabiduría. Pídeles al Señor sabiduría.
Y en esa sabiduría vendrá la habilidad para hacer muchas cosas que ni siquiera te imaginas que tienes la capacidad de hacer. Yo he conocido a muchísima gente como pastor que les digo, yo veo que tú tienes habilidad para esto. No, pastor, yo no sirvo para eso. Le digo, pues yo creo que sí servirías para eso. Y lo han intentado y les ha funcionado, les ha ido bien. No porque yo se los dije, sino porque le pidieron al Señor sabiduría para hacer las cosas. Y lo pudieron hacer. Y han establecido negocios exitosos. Y han bendecido la obra de Dios. Hermano, pidamos sabiduría. Pidamos conocimiento y el Señor nos dará abundantemente y sin reproche. Señor, muchas gracias por este día. Muchas gracias, Señor, por este año que está terminando. Y muchas gracias, Señor, por el año nuevo que está por empezar. No sabemos qué viene, Señor, como cada año estamos en la misma disyuntiva. Pero venga lo que venga, Señor, sabemos que si estamos dentro de tu propósito, obedeciendo tus mandamientos, y tenemos la voluntad de obedecer y el espíritu dispuesto, tú derramarás sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Señor, queremos hacerlo. Permite que cada hermano, cada hermana en este tiempo, Señor, pueda pensar, apartarse un poquito, orar, meditar y definir cuál es el mandamiento que Dios me dio. ¿Cuál es el propósito en ese mandamiento? ¿Y qué es lo que necesito para poder desarrollar ese propósito y ese mandamiento? Y Señor, y tú nos darás abundantemente y sin reproche. Y tú harás sobreabundar, Señor, para toda buena obra. Señor, permite que tu iglesia sea bendecida donde quiera que se establezca tu iglesia en este nuevo año. Donde quiera que estemos, los hermanos, las hermanas en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier iglesia local que estén escuchando, Señor, que tu obra sea bendecida. Que todos, Señor, podamos pensar solamente que el próximo año sea un año de bendición para la iglesia, para el reino de Dios, para que el evangelio sea predicado en todos lados y no pensar solamente en nuestros beneficios personales. Señor, ponemos en tus manos a cada hermano, a cada persona en este nuevo año. Cumple tus propósitos en nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos este año. Ya son 7 meses que arrancamos la plataforma Equípate. Seguiremos trabajando para ustedes si el Señor lo permite y nos concede la vida. Estaremos trabajando el próximo año también para todos ustedes con muchos recursos, libros, estudios bíblicos, predicaciones, devocionales, recursos para la iglesia. Por favor, únanse a esta plataforma, ayúdenos a difundir esta plataforma que yo sé que va a ser de bendición para mucha gente. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos, que tengan un excelente inicio de año y que el Señor cumpla en cada uno de nosotros sus propósitos en todo momento. Que el Señor esté con ustedes y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana.